Hola amigos de Facebook Live, ¿cómo están? Bienvenidos a este live aquí en Facebook, donde voy a hablar un tema muy entretenido para los que lo quieran escuchar. Bueno, para los que no me conocen, porque también lo subo a otras redes sociales, mi nombre es Luis Uvilla, yo soy coach en programación neurolingüística y facilitador de cambio. Esta técnica ayuda a eliminar estrés, a tener más conciencia, entre otras cosas. Bueno, y obviamente si quieren entrar ver otros videos míos, los invito a mi página de YouTube que se llama Luis Uvilla Coach, donde hablo de diferentes temas. Así que ahí pueden entrar, los invito para que vean otros videos que hablo de diferentes temas por si les quiere interesar. Bueno, bienvenido a lo que lo vean esto ahora y bienvenido a lo que lo vean esto en el futuro. Y bueno, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, yo me detengo y lo contesto de la forma más rápida posible. Bueno, el tema de hoy día, que lo puse en las redes sociales, se llama el poder de la hora. Obviamente el poder de la hora tiene muchos significados, porque también hay un libro famoso de Eckhart Tolle que se llama El poder de la hora, pero la visión que voy a hablar del poder de la hora yo es de acuerdo a otras cosas que voy a ir agregando. Obviamente no es que me esté refiriendo al libro, y voy a contar aquí a ver si les puede aportar. Bueno, el poder de la hora obviamente está relacionado con vivir el momento presente en su máxima plenitud, y también aprender a estar más consciente de cómo funcionan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras sensaciones físicas, y también ver cuáles son nuestros hábitos diarios que vamos haciendo. Y eso obviamente al darnos más cuenta de esas cosas, claramente podemos hacer algunos cambios que antes quizás no nos damos cuenta, porque realmente a veces de repente hay que cambiar hábitos de cosas, hay que cambiar percepciones de cosas, para uno empezar a sentirse distinto frente a las mismas cosas, y también para hacer algunos cambios. Entonces cuando uno es más consciente de cómo funcionan los pensamientos, las emociones y las sensaciones físicas, y también uno es más consciente de los hábitos que va haciendo semana a semana y lo empieza a ver más con mayor claridad, ahí se da cuenta que de repente hay cosas que uno realmente las puede ir cambiando. Obviamente el cambio no tiene por qué ser algo a 180 grados, no, puede ser paso a paso. Y el ir haciendo cambios paso a paso, tú vas viendo cómo puede ir cambiando las cosas. Pero también hay que irse dando cuenta también las emociones que aparecen, los pensamientos que aparecen y las sensaciones físicas, no solamente los hábitos que tú vas haciendo para hacerte más consciente de las cosas, porque obviamente cuando tú te haces mucho más consciente de cómo funcionan tus emociones, o de los pensamientos que tienes, o de las sensaciones físicas, o de los hábitos que tienes, claramente vas a poder ver qué cosas puede ir cambiando con mayor facilidad. ¿Me entiendes? Porque de repente a veces uno equivocadamente piensa que volver a intentar hacer cosas, volver a hacer las cosas nuevamente, es como otra vez voy a hacer lo mismo. Y no es así. Porque el ser humano, lo único constante es el cambio, entonces las personas siempre van cambiando. Entonces, independiente de que tú digas, ya, voy a retomar este proyecto de negocio, o voy a volver a hacer esto, o voy a seguir haciendo esto, tú piensas que estás haciendo otra vez lo mismo, no, porque tú vas cambiando, Entonces, obviamente, si de repente no te gustan ciertas cosas, como las estás persiguiendo, o ciertos hábitos que tú sientes que no te están gustando, entonces tienes que serte más consciente de cómo funcionan tus emociones y tus pensamientos frente a eso, para que tú después lo puedas cambiar. Porque a veces de repente no es que hay que cambiar un hábito, a veces hay que cambiar la percepción de las cosas. No solamente decir tengo que cambiar esto para sentirme mejor, o tengo que hacer esto para sentirme mejor, no. A veces de repente hay que cambiar la percepción de las cosas, cómo uno percibe las cosas, cómo uno las percibe, porque también se puede ir cambiando.
Entonces, por ejemplo, si tú quieres retomar cualquier actividad o quieres retomar un proyecto, nuevamente tú vas a decir, no lo quiero hacer de nuevo porque siento ya que no me fluyó, o no me resultó, tú vas a decir, o ya no, otra vez lo mismo. No, porque es que, por eso, si tú vas con la misma visión, con la misma actitud, se podría decir, y tú sientes que ya eso ya no, obviamente no te dan ganas de hacerlo. En cambio tú tienes que decir ya, voy a retomar este proyecto, voy a volver a hacer esta actividad o voy a volver a hacer deporte o ejercicio físico. Entonces dices, ¿cómo puedo cambiar mi percepción de esto para que yo lo vuelva a hacer de nuevo? Porque me gusta, pero tener otra vez hacerlo igual de la que la vez anterior, como que no me dan ganas. Entonces, ¿qué percepción distinta tengo que tener ahora que voy a hacer esto? ¿Cuál va a ser mi nueva percepción? O mi, no sé si decir, pero para que se entienda, mi recomienzo en esto. Pero obviamente tú dices, recomienzo, pero yo soy otra persona. Y ahora mi percepción va a ser distinta frente a esto. ¿Me entiendes? Entonces ahí tú tienes que ir viendo las cosas que tienes que ir cambiando. A veces también hay que cambiar hábitos también. Obviamente es como, por ejemplo, si una persona quiere bajar de peso, obviamente si quiere bajar de peso a lo mejor va a tener que cambiar hábitos. ¿Me entiendes? Pero a lo mejor lo que no tiene ganas de hacer todas esas cosas porque no le gustan, no le gusta hacer los hábitos para bajar de peso, pero a lo mejor tiene que cambiar su percepción de cómo tiene que hacer para bajar de peso, o sea, cambiar su percepción. Porque realmente si tú cambias tu percepción de las cosas, tú cuando retomas una actividad, tú la vas a sentir distinto. Porque obviamente a veces no es que tú tengas que dejar una actividad, a veces tienes que cambiar la percepción de la actividad, la forma de interpretarlo. ¿Me entiendes? O sea, entonces, si tú cambias la forma de interpretarlo, puede ser que, no te estoy diciendo que tú tengas que retomar un proyecto, retomar un hábito, algo que tú no quieres volver a hacer, está bien. Pero si tú lo vuelves a hacer, obviamente para que tengan ganas de hacerlo, tienes que cambiar tu percepción de las cosas. Las cosas que, las cosas que no te gustaban, no seguir haciéndolas, obviamente. Las cosas que, no me refiero a dejar de hacer actividades, perdón, la percepción que tú tenías de las cosas que no te gusta, dejar de enfocarte en eso, obviamente. Y empezar a tener una percepción distinta frente a las cosas. Entonces en el poder de la hora tú puedes ir viendo todas esas cosas, porque en el momento presente se ven todas esas cosas. Tú puedes ir aprendiendo. Voy a decirlo como una cosa simple, para que se entienda. Por ejemplo, si una persona dice, ya tengo un presupuesto para ir al supermercado, y lo voy a exagerar un poco, pero quizás a alguien le puede estar pasando, si no estoy diciendo que no, ya tengo un presupuesto para ir al supermercado, y, en la semana me gusta comer ensalada. ¿Qué ensalada me gusta comer de la ensalada? Palta, tomate y lechuga ya. Entonces de repente fuiste al supermercado y compraste todas las otras cosas y se te olvidó comprar la lechuga, el tomate y la palta y no tenías la plata para el otro ya. Entonces, el dinero. Entonces ahí tú te puedes juzgar. Porque dices, no, puta, me faltó la plata, ¿por qué no lo hice? Y te empecé a criticar. No. Entonces ahí tú tienes que decir, no, pues, ahora, gracias por esto tomé conciencia que la próxima vez que haya el supermercado, lo primero que le voy a dar prioridad va a ser la lechuga y la parte de tomate y después voy a comprar todo lo demás. Entonces, tú, en vez de juzgarte, tú dices, aprendo con eso. Entonces, después la próxima vez que tú vayas al supermercado, tú dices, la primera cosa que vas a comprar va a ser la lechuga, la parte y el tomate. Y ahí tú dices, bueno, me hice consciente. Entonces, lo estoy diciendo con una cosa sencilla, pero también lo puedes aplicar en otras cosas. Porque obviamente cuando tú a veces cometes errores o sientes cosas que no te gustaban, tú te puedes juzgar. Pero ¿de qué sirve eso? Si no sirve. Tampoco tienes que juzgar tu juicio. Es decir, hacerte consciente de tu juicio. Es decir, me juzgué porque no compré la palta, el tomate y la lechuga. Y te empecé a ir como a criticar. Ya, estoy consciente que me juzgo ya. Entonces ya, voy a dejar de hacerlo. ¿Qué puedo aprender de esto? Que la próxima vez que vaya al supermercado, lo primero que voy a comprar va a ser la lechuga, la palta y el tomate y después todo lo demás. Ya, si después tú eres porfiado y vuelves a hacer lo mismo, ahí tienes que hacerte la pregunta. Si ya estoy consciente de que me cuesta comprar esto, ¿por qué vuelvo a hacer lo mismo? ¿Qué, qué,
uno puede preguntarse, ¿qué me impide hacer este cambio? Estando consciente de que me gusta comer lechuga la parte del tomate. Estoy consciente. ¿Y por qué vuelvo a hacer el mismo hábito de no comprarlo en inicio y después no me alcanza el dinero para comprar después lo demás? Es una exageración, pero a alguien le puede estar pasando que tiene como un presupuesto más fijo. Entonces, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué si a mí me gusta comer palta, lechuga y tomate? ¿Por qué vuelvo a hacer el mismo hábito? ¿Por qué vuelvo a hacer lo mismo? ¿Qué es lo que amo de esto? Amo de juzgarme porque no me compré la lechuga y el palta del tomate. Entonces, claramente, porque si tú ya eres consciente que primero tienes que darle prioridad a comprarte esas tres cosas y después lo demás para poder tener la ensalada durante la semana, ¿por qué vuelves a hacer lo mismo? Y ni siquiera tienes que buscar el porqué o la razón, la razón, no. Tienes que hacerte consciente, es decir, ¿qué es lo que amo de esto? ¿Qué es lo que amo de no comprar la lechuga y el palta del tomate como prioridad cuando voy al supermercado sabiendo que después me gusta en la semana? Entonces ahí tienes que ser consciente y ahí obviamente cuando tú eres consciente, ahí vas a cambiar el hábito, porque primero vas a hacer te haces consciente, lo puedes cambiar inmediatamente, o puede ser que te hagas consciente y vuelvas a tropezar por la misma piedra y vuelvas a hacer lo mismo. Y ahí tienes que preguntarte, ¿qué es lo que amas de eso? ¿Qué es lo que amas de no comprar eso para volver a criticarte? ¿Qué es lo que amas de criticarte? ¿Qué es lo que amas de criticarte de por qué no compraste la lechuga y la parte del tomate ya? Entonces, en esas cosas tan simples que estoy hablando, que quizás para alguien no lo es, eso mismo tienes que hacer con todo lo demás. Con todo lo demás. No dejar, no evadirlo, me refiero, no juzgarte, pero tampoco evadirlo. O sea, por ejemplo, si tú quieres cambiar un hábito, ya sea hacer deporte o ponerte más constante en alguna actividad de trabajo o algún negocio nuevo, lo que sea, cualquier actividad que tú sientas que te hace sentir bien, es preguntarte, cuando no lo hagas, no juzgarte y decir, ya, a mí se consciente que me pasa esto ya. Y después cuando si vuelve a pasar lo mismo que no lo hace, o se te olvida, tú dices, ¿qué es lo que amo de esto? ¿Qué es lo que amo de criticarme, de no hacer las cosas que a lo mejor me pueden hacer sobrecrear cosas? O hacerme sentir bien también, por eso. Entonces ahí tú dices, ¿qué es lo que amo de esto? Y ahí tú te haces consciente y tú dices, ¿cómo puedo cambiar esto con total facilidad? ¿Cómo puedo cambiar este hábito con total facilidad? ¿Cómo puedo cambiar esta percepción con total facilidad? ¿Me entiendes? Porque cuando algo no le gusta o algo quiere cambiarlo, tiene tres opciones. O lo cambia, o se queja, o lo acepta. Así de simple. Ya. Obviamente si tú estás en la posición de cambiarlo, aceptarlo, obviamente tú te das tranquilidad porque dices, ya, esto lo acepto y esto no lo quiero cambiar. Ya. Y también tener el otro decir, esto lo cambio o lo acepto. Ya. Pero todo lo demás es una locura, porque todo lo demás es puro quejarse, puro buscar culpable, puro estresarse. Y uno tiene que preguntarse, si ya estoy consciente que esto o lo acepto o lo cambio, ¿por qué elijo el quejarme y como empezar a juzgarme? Porque tienes que descubrir el por qué. Puede ser que tú creas que no lo puedes cambiar, que eso es imposible de cambiar también. O te haces consciente que no lo quieres cambiar. Pero si te haces consciente que no quieres cambiar algo, te va a dejar de quejar, obviamente. Pero si tú sientes que, no, lo que me pasa es que creo que no lo puedo cambiar. Entonces ahí tienes que averiguar de dónde de dónde viene esa idea. Puede ser de experiencias anteriores que te hayan pasado así, que no te han resultado algunas cosas, sí. Puede ser, o que te resultaron y después dejaron de resultarte, sí. Puede ser creencias que tengas de cosas, opiniones de la gente que piensa de la vida en general, no es que algo personal contigo, como que piensa de la vida, que ciertas cosas tienen que ser así. Tienes que averiguar cuál es la creencia que aparece, cuál es el pensamiento y la creencia que aparece eso. Y cuando te haces consciente, ahí vas a descubrir que en ese pensamiento hay varias cosas, pueden haber emociones,
pueden haber sensaciones físicas, pueden haber pensamientos. Y entonces tienes que preguntarte, esto, ¿qué pasaría? Y hazte la pregunta, ¿qué pasaría si yo, a pesar de todos estos pensamientos y estas emociones y sensaciones, yo a pesar de eso sigo hacia adelante? O me caí el callo y me vuelvo a subir el callo. ¿Qué pasaría ahí? Ya. Y lo que recomiendo yo es que si te vuelves a subir el callo, tienes que buscar tener conciencia de cómo lo puedo esto interpretar de forma distinta. ¿Cómo esto lo puedo interpretar de forma distinta? No interpretarlo de la misma forma. También buscar, ¿por qué no decirlo?, la diversión en lo que vas a hacer. En buscar disfrutar lo que vas a hacer. Así como, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que por ejemplo a mí me encanta ver series, por ejemplo. Me encanta ver series y películas. Yo lo disfruto eso. Entonces, obviamente, ¿por qué no decir que todas las cosas todas mis actividades que yo haga de aquí para adelante, las voy a, quiero sentirlas como que fueran, como que cuando veo las series que veo, que mi vida se transforma en una serie? Por ejemplo, aquí la serie, cualquier serie, porque uno puede haber visto Game of Thrones, Walking Dead, así que otra serie famosa, varias más, o sea, Mandalorian, etcétera, o otra serie que se me haya escapado. ¿Cómo te sentís? Súper bien, decís, o una película que te haya encantado, si una persona que le encantó El Señor de los Anillos, o Matrix, lo que sea. Entonces dice, ¿cómo puedo hacer que todas mis actividades se transformen en eso? ¿Cómo busco? Entonces, obviamente, quizás en el momento presente no se te va a ocurrir. Porque dice, ¿cómo puedo interpretar que todas mis actividades sean como ver una serie? Como que mi vida se transforma en una película, o por qué no decirlo, mi vida se transforma en una serie. Mi trabajo se transforma en una serie. Así como veo una serie, sentir que mi trabajo es una serie. Así como veo una serie, sentir que mi vida es una serie. Entonces, todo lo que no sea ser, que tú no sientas que tu vida sea una serie, que tú no la sientas como una serie, de igual de entretenido, o una película, tú tienes que preguntarte, ¿cómo puedo transformar estas áreas de mi vida que las encuentro aburridas, o que no me gustan, cómo las puedo transformar en serie? ¿Cómo puedo hacer que estas partes de mi vida se transformen en serie? ¿Cómo puedo hacer que todos los días sean como una serie? No que sean algunos días entretenidos para mí, que sean todos los días entretenidos para mí. No que solamente sea entretenido el día lunes, yo creo que casi nadie el lunes, que sea solamente entretenido, bueno, quizás sí, que sea entretenido para una persona el día jueves, viernes y sábado ya. Y los otros demás, el día lunes, martes, miércoles, el domingo lo encuentro fome, como dice la gente el domingo ya. O la gente dice que lata los lunes, que fome el lunes ya. Pero tú dices, ¿cómo puedo transformar que de lunes a domingo, mi vida sea como una serie? Porque, por ejemplo, si alguien vio una serie, por ejemplo, si tú ves una serie, viste, los que vieron Game of Thrones, lo saben, los que vieron la serie Walking Dead, lo saben, los que vieron Mandalorian, lo saben. ¿Qué sentían cuando veían la serie? O hubo otra serie, si estoy diciendo, porque quizás alguien que me está viendo acá ni siquiera es esas tres que nombré ya. Pero nombré una de las más famosas que han habido. Ya. ¿Y qué siente cuando uno las ve? Puede que entretenido. De repente una persona que ve, en vez de ver un capítulo de una serie, a estirar mi vida viendo como 5 el mismo día. Ya. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Porque es algo entretenido para ti, o sea, es algo entretenido. Para ti es entretenido. Entonces, la pregunta, ¿por qué tiene que ser entretenido cosas específicas? ¿Por qué tienen que ser entretenidos solamente algunos días? ¿Por qué tiene que ser entretenido solamente que tienes que estar en lugares específicos? Por ejemplo, hay gente que dice, no, solamente yo lo paso bien si voy a una fiesta. Entonces, obviamente, si tú al decir solamente lo paso bien si voy a una fiesta, te estáis cerrando la posibilidad de entretenerte con otras cosas. Por ejemplo, ver una serie, que es algo nada que ver con una fiesta. No, que nunca he visto series, no creo que me entretengan. Velas primero y después saca tu balance. O puede ser otra cosa, ¿sí? Es como una metáfora. De que en el fondo si a alguien le entretiene una serie, o a alguien le entretiene una fiesta, es decir,
¿Por qué tengo que sentir solamente la parte entretenida de la vida en cosas de ir a una fiesta, en ir a un lugar físico específico, o ver una serie o una película? ¿Por qué no transformo toda mi vida en eso? Entonces, por ejemplo, voy a agarrarme el tema de las series. Si a alguien le encanta las series, porque yo sé que hay gente que no ve serie, pero es una metáfora de algo que te encante. Piensa en algo que te encante. Voy a agarrar la metáfora de la serie. Si a ti te encanta ver una serie, que que mi vida se transforme en una serie. Que mi trabajo se transforme en una serie. Así como cuando veo una serie que me fascina, sentir que en mi trabajo, sentir lo mismo. Entonces hay gente que me va a decir, pero aquí estás hablando, eso es imposible, bueno, no puedo sentir eso con mi trabajo. Mi trabajo lo estoy haciendo solamente para ganar plata y para pagar las cuentas. Es mi deber. Ahí me entretiene otras cosas. Me entretiene más cuando llegan los viernes, o cuando veo las películas, o cuando veo series, o cuando salgo a una fiesta. Pero mi trabajo yo lo hago porque para cumplirnos, porque es un deber para mí, y un deber para mí, y solamente lo hago solamente por dinero. Entonces hay muchas, y igual gana el dinero, no estoy diciendo que no, pero al final tú dices, ya, esto lo hago esto es como para cumplir un deber, y las cosas entretenidas son las otras cosas que hago. De ahí viene el dicho, y no hay que mentirse, no hay que no tenemos que autoengañar. De ahí viene el dicho, por fin es viernes. Porque la gente dice, por fin es viernes, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo? Que encuentra que todos los otros días son aburridos. Y que la única forma de entretenerse es saliendo a una fiesta. Estoy diciendo que está bien, ya, es una de tus cosas que te entretiene, y tiene que ser, me entretiene salir a una fiesta, ya, está bien. Pero al decir por fin es viernes, estás diciendo que es lo único entretenido para ti prácticamente. Entonces, o una de las cosas, o un día de la semana. Entonces tú tienes que decir, no, yo tengo que sentir, tienes que decir, ya, ¿cómo busco sentir? ¿Cómo logro que mi vida sea como si todos los días fueran viernes? Porque la persona va a decir, imposible que vaya todos los días a una fiesta. Entonces también ahí uno puede ir más allá. Es decir, ¿cómo puedo lograr de sentir de que mi vida es como ir a una fiesta? Y ahí te vas a ser consciente las áreas que no te gustan, las cosas que no te gustan, y las cosas que te gustan, te vas a ser más consciente. Entonces las cosas que no te gustan, a veces no es que hay que dejarlas, no es que una persona diga, no me gusta mi trabajo y tengo que renunciar, no se trata de eso tampoco, no. Tú tienes que decir, ¿cómo puedo cambiar mi percepción de mi trabajo? Para que mi trabajo, sentirlo como que cuando voy a una fiesta, sentirlo como cuando veo una serie, sentirlo como cuando voy al gimnasio. Porque realmente una persona puede decir, ya, puta, todo el día encuentro aburridas las cosas que hago y lo único que me entretiene es cuando voy al gimnasio. Una persona podría decir eso. Otra persona puede decir, no, que estoy aburrido todo el día y lo único que me entretiene es ver una serie en la noche, la que estoy viendo. No, pues tú tienes que, lo demás lo estoy haciendo solamente por un deber, para ganar dinero, para pagar las cuentas. No, pues entonces, ¿en qué se transforma tu vida en el fondo? Que de ahí viene el dicho, por fin es viernes, pues. Si de ahí tienes que ser consciente, porque lo único que te dice, la semana me entretiene mi serie y los viernes porque hay una fiesta, todo lo demás que hago son deberes, y eso es muy tedioso. Que yo no estoy diciendo que hay que dejar de hacerlo, ¿sí? No estoy diciendo a nadie no estoy diciendo a nadie que tenga que renunciar. Lo que tiene que hacer es decir, ya, ¿cómo logro? Tienes que hacerte preguntar, ¿cómo logro de que mi trabajo actual yo transformarlo en algo entretenido para mí? Que no sea solamente ir a cumplir un deber. Yo sentir, observen, es cuestión de observar. Observen de repente, por ejemplo, a los futbolistas, a los deportistas, a la gente que trabaja en Hollywood, por ejemplo. Está entretenido, para ellos es todo entretenido. La gente que trabaja en televisión, un ejemplo, también, no estoy diciendo que sea, de repente también una persona que trabaja en un trabajo de él lo encuentra entretenido. Por ejemplo, un abogado puede encontrar entretenido su trabajo, un ingeniero puede encontrar entretenido su trabajo, no sé, un arquitecto puede encontrar entretenido su trabajo. No estoy diciendo que no, sí, pero a veces no, sí, a veces lo encuentran aburrido y lo hace solamente por trabajo. Pero lo que estoy diciendo yo es que si tú eres consciente que ya te está aburriendo la cosa, tú dices, no, pues yo ¿cómo puedo sentir igual de entretenido mi trabajo así como Alexis Sánchez cuando juega fútbol?
O como Brad Pitt hace, cuando Brad Pitt hace la película Troya, cómo sentir que mi trabajo, sentir la pasión. Por ejemplo, si uno ve la serie Game of Thrones y ve las entrevistas a los actores que trabajan en la serie, están todos entretenidos. Entonces tienes que, también cuando le hacen entrevistas y todo. Entonces cuando tú dices, ¿cómo yo puedo sentir que mi trabajo es igual de entretenido para mí, así como cuando veo a los actores de Game of Thrones o los actores de Walking Dead, de las series? Y transformar mi trabajo en eso. No solamente que sea entretenido, solamente cosas puntuales. Eso es lo que nos enseña la sociedad. Pero eso a mi punto de vista es pura mierda. Es pura mierda, porque en el fondo te están diciendo que eso, la frase típica, primero el deber y después el placer. Para mí esa frase es una mierda. Voy a decir, no lo digo así. ¿Por qué digo una mierda? ¿En qué sentido? Porque, ¿por qué tiene que ser deber y placer? ¿Por qué no puede ser todo placer? ¿Por qué no puede ser tu trabajo un placer? ¿Por qué no puede ser tu actividad en general un placer? ¿Por qué no puede ser la comida que comes un placer? ¿Por qué no puede ser tu vida de lunes a domingo un placer? ¿Por qué tiene que ser día fome? Hay días fome, días tediosos, días aburridos. Primero el deber, la responsabilidad y después el placer al final, los viernes, si es que. Ya, porque, o sea, yo soy, si uno es consciente, así te enseña la sociedad te enseña eso. Por eso mucha gente está aburrida. Por eso hay mucha gente aburrida. Hay mucha gente que está aburrida, que le aburre su vida. Porque cree que esa frase, que obviamente que la quiera le guste, déjela, ¿sí? Yo estoy diciendo solamente de punto de vista. La frase es decir, la vida, primero el deber y después el placer. Y solamente en la semana tiene que ser el deber y los placeres son cosas puntuales. Para mí esa filosofía, para mí es basura. Porque lo que hace que la gente se aburra. Vea las cosas como rutina. Se apaguen la gente. Se apaguen en algún aspecto. Entonces cuando tú eres consciente de eso, tú dices, ves a la mierda con esa frase. Yo de aquí para adelante, no sé si una meta para el 2021, porque ya queda un mes y medio, pero ya una meta para el 2022 o de aquí para adelante, yo voy a transformar mi vida en una fiesta. Al que le gusta la serie, es decir, yo voy a transformar mi vida en una serie. Yo voy a transformar mi trabajo en una serie. Y eso se elige. Entonces tienes que ir viendo y anótalo en un cuaderno. ¿Cuáles son las cosas que son entretenidas para ti? Que tú disfrutas. ¿Y cuáles son las cosas que son aburridas? ¿Cuáles son las cosas que tú disfrutas? ¿Y cuáles son las cosas para ti que son aburridas? Y anótalo en un cuaderno. Entonces las cosas que tú disfrutas, tú dices, ¿cómo puedes mejorar esto más? Porque es como una torta. Si una torta es rica, igual puede mejorar. Si un celular es bueno, también puede mejorar. Entonces las cosas que sean entretenidas para ti, ¿cómo las puedes ir mejorando ya? Y las cosas que sean aburridas para ti, que las encuentres fome, aburrida, o días que son fomes para ti, o que tú sientes que esto es puro deber, puro deber y responsabilidades. Tú dices, ¿cómo puedo hacer que todas estas cosas se transformen en algo entretenido para mí? Sacarme esa idea del deber. Sacarme esa idea del deber. Obviamente hay responsabilidades, si no estoy diciendo no, porque hay que pagar cuentas, si no estoy diciendo que no. Sí, pero ¿cómo hago para eso? Decir, de transformar eso que yo lo tengo como programado en mi cabeza, que me lo programaban desde chico, cuando estaba en el colegio, en la universidad, donde sea, cuando era más chico, que me dijeron que esto es deber. ¿Cómo hago para cambiar el switch y decir, esto lo voy a transformar en placer para mí? Mi trabajo lo voy a transformar en placer para mí. Toda mi actividad la voy a transformar en placer, no cosas puntuales. No que sean solamente los viernes los días entretenidos.
que todos los días sean entretenidos, que te pregunten qué día es y tú no tengas idea qué día es, no sepas ni siquiera qué hora es. Cuando una persona está entretenida con algo, ni siquiera sabe qué hora es, o no es así. El que ve una serie sabe eso. El que ve 5 capítulos adelantados y se da cuenta, chucha, son las 5 de la mañana, weón. Tengo que trabajar mañana. Tú viste 5 capítulos y no te diste cuenta y eran las 5 de la mañana. ¿Qué significa eso? Que está entretenido lo que estás viendo, que ni siquiera te das cuenta del tiempo que es, ni siquiera te diste cuenta la hora que era. Cuando algo es entretenido para ti, es muy fácil saberlo. Cuando algo es entretenido para ti, algo, el tiempo, weón, no existe, weón. Pero cuando algo tiene algo es tedioso, aburrido, fome, se hace largo. Y cuando llega el momento de irse y tú dices como Pedro de Picapiedra, ya va duda. Hasta los dibujos animados nos programaron de que solamente la vida entretenida, como que el trabajo tiene que ser algo tedioso. No sé, entonces por eso digo, tú tienes dos opciones. Seguir creyendo que eso es verdad y decir, ya, no, esto es, la vida es así, porque la gente puede decir eso, la vida es así, el trabajo es un deber y solamente hay cosas específicas para pasarla bien nomás. Ya. Este weón que me está hablando de esta cuestión ahora por las redes sociales, este weón está loco. Ya, entonces alguien podría pensar eso, de que yo estoy loco, weón, y que está diciendo que algo es imposible, ya. Pero yo voy a hablar al segmento que realmente cree que esto se puede hacer de algo distinto. Es decir, no, yo quiero transformar mi vida en una fiesta, yo creo que mi vida se entretenida entera, weón. Que ni siquiera sepa qué día es, weón. ¿Qué día de hoy día? No tengo idea, weón. Estar en tu trabajo y que sea para ti tan entretenido como ver una serie. O ver una película. O algo que te apasiona a ti, porque hay gente que a lo mejor no le gusta ver películas ni series, que a lo mejor le entretiene hacer deporte. Me entretiene el rugby, una persona que dice, me entretiene ver rugby o ver partidos de rugby. Sentir como que mi trabajo es como ver partidos de rugby. Ya, entonces la persona me puede decir, esta weá es imposible. O decir, lo puedo hacer. ¿Qué percepción tendrías que cambiar de tu trabajo? Hazte la pregunta, ¿qué percepción tengo que cambiar de mi trabajo? Hay gente que realmente puede cambiar de trabajo también, pero en la práctica eso sería una idiotez, porque te metería como, ya no tendría, renunciaría y tendría problemas de cómo conseguir la plata. No, quizás lo pueda hacer más adelante cuando tenga un negocio aparte. O sea, decir, empiezo con un negocio aparte y cuando lo tenga más consolidado quizás hago las dos cosas o me digo una, no. Pero no renunciar, no me refiero a que tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo puedo hacer que mi trabajo sea entretenido para mí? Y sacarme esa idea del deber. Basta con esa weá. No importa que la diga el presidente de la República o quien sea, weón, de que el deber y a la mierda. Tú dices, no, pues yo creo que mi trabajo sea. Tú tienes que decir, por ejemplo, si alguien dijera, me entretiene comerme un asado con mis amigos. Eso me fascina. Es decir, ¿cómo puedo hacer que mi trabajo sea igual de entretenido para mí como comerme un asado con mis amigos? Entonces, para tu mente lógica, va a decir, esa weá es imposible, weón. Si el trabajo es deber, disciplina, responsabilidad, y tienen que estar todos serios, weón. Nadie se puede reír acá, weón. El que se ríe lo echamos de acá, weón. Llamamos prácticamente eso. Ya, entonces tú dices no, weón. Patch Adams, por ejemplo, hay gente que dice, no, que los médicos tienen que ser serios, weón. Que los hospitales, los médicos tienen que ser todos serios, profesionales, y andar con cara larga, así, no, que la cuestión. Y Patch Adams. ¿Cómo sanar a los enfermos en los hospitales, weón? Haciéndolos reír. Y fue cuestionado en su momento, por eso digo que son ideas nomás. Tú también puedes transformarte en un Patch Adams de tu trabajo. No, a tu estilo, obviamente, si no me estoy diciendo que tenga que ser algo forzado, no, estoy diciendo que, porque también puede estar serio igual, por ejemplo, si un boxeador está boxeando, a lo mejor tiene que lo dice porque está concentrado, un tenista está concentrado, pero en el fondo, o un futbolista, pero ellos están disfrutando lo que hacen, obviamente que sí, están concentrados, que es distinto. Obviamente un médico se está operando, no va a estar cagado a la risa, tirando bromas con la enfermera, no, va a estar concentrado, pero lo que quiero decir, pero también a lo mejor le entretiene operar, es algo que le entretiene, le apasiona, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que serte consciente que
transforma tu trabajo en algo placentero para ti. Trabaja, o sea, tu vida en general. Y entonces, ¿cuál es el ejercicio que pueden hacer? Esto es lo que les recomiendo. Pesquen un cuaderno y sean súper sinceros con ustedes. O sea, hay un dicho: le pueden mentir a todo el mundo, pero nunca te mientas a ti. Esto también lo puedes hacer solo, si no tienes por qué hacerlo con alguien al lado. Pesca un cuaderno y sé lo más sincero posible contigo, o sea, sin mentirte, al 100%, y anota en un cuaderno cuáles son las cosas que te entretienen de tu vida actual, o las cosas que te producen placer, y anótalo en un cuaderno. Puede ser la comida, esta comida, hacer deporte, ver series, no sé, todo lo que te entretenga a ti. Y en la otra columna pone todas las cosas que te las encuentras aburridas. Y sé sincero, o sea, si realmente una persona dice, y lo puede decir, que raja, decir, siento que mi trabajo me aburre, solamente lo hago para ganar dinero. Estar siendo sincero contigo. Entonces, cuando tú eres consciente ya, entonces todo lo que te entretiene, tú dices, gracias, ¿cómo puedo hacer que esto mejore? Si una torta es buena, puede mejorar. Si un celular es bueno, puede mejorar. Entonces, ¿cómo puedo hacer todas estas cosas que me entretienen ya, hacer que me entretengan más aún? ¿O cómo puedo cómo puedo crear más cosas para entretenerme? Hasta de repente una persona puede decir, que no importa la edad, decir, puta, nunca he comprado juegos así, esos los Wii, esos juegos de electrónica. Y si capaz que te ganas de comprar uno y tengáis como una entretención, o alguien quiera comprarse una mesa de pool y ponerla y jugar pool en la casa, o empezar a jugar. Agrega cosas que te den entreteniendo también, puedes ir agregando también. Ya, y todas las cosas que te aburran o que no te gustan, tú dices, ¿cómo puedo hacer que todas estas cosas sean más, transformarlas en entretenidas? Entonces, hay algunas cosas que quizás no las vas a poder dejar, porque son cosas de trabajo, trámites, ya. Entonces tú dices, ¿cómo puedo hacer que todos estos trámites, todas estas cosas de mi trabajo, o cómo puedo hacer que mi trabajo sea entretenido para mí? ¿Qué tengo que cambiar mi percepción? Por ejemplo, acuérdense de Patch Adams, que es un médico que hacía reír a los enfermos para mejorarlos de salud. Entonces él buscó su sistema propio. Y hay otros medios que son más serios. Pero lo de Pacham también funcionaba, hasta hicieron una película. Entonces uno tiene que serse consciente que no, porque tú no tienes que hacer lo que hace la oveja, ser una oveja más del rebaño. O sea, si tú tienes que buscar tu propio estilo. Entonces, ser la oveja negra, se puede decir. Y entonces, tú dices ya, todas estas cosas que me aburren, que hay que hacerlas igual, por tema de trabajo, por lo que sea, ¿cómo hago para que esto sea entretenido para mí? Entonces, quizá en primera instancia no se te va a ocurrir ninguna idea, pero tú hacer la pregunta te está abriendo a las infinitas posibilidades de cómo crear algo más, todas esas cosas aburridas, transformarlas en entretenidas. Y quizás hay algunas cosas que las va a ir dejando, porque te das cuenta que ya no hay para qué hacerlas. Pero si hay que hacerlas por ese motivo, tú dices, ¿cómo hago para que esto transformarlo en entretenido para mí? Entonces ahí va a ser todo distinto, va a cambiar todo, porque tú decías, ¿cómo creo más cosas para hacer cosas nuevas, entretenidas para mí? Que produzcan placer y entretención. ¿Cómo creo más cosas para eso? ¿Cómo hago estas cosas que me entretienen, que me entretengan más aún? ¿Cómo puedo hacer estas cosas que me aburren, transformarlas en entretenidas para mí? En apasionante. Entonces, si tú te enfocas en eso, ¿qué es lo que va a pasar a corto o largo plazo? Todas esas cosas, todo lo puedes transformar en una cosa entretenida. Pero para eso tienes que tener claro que eso depende de ti, no depende de las circunstancias externas. Porque a veces hay que cambiar percepciones de cosas. A veces hay que crear cosas nuevas, sí, no estoy diciendo que no. Si una persona hay que crear más plata, a lo mejor tiene que crear hacer cosas nuevas en su negocio o crear otros negocios aparte, no sé. Claramente, eso es creatividad. A veces hay que cambiar percepciones también, actitudes, percepciones, forma de interpretar las cosas. Por ejemplo, si una persona se da cuenta que se estresada tratando de estar compitiendo con los demás, se da cuenta ya, eso no lo hago más, no compito más con los demás, me enfoco más en hacer las cosas para crear cosas, no para demostrar. Hago cosas para crear, no para demostrar. Cambio.
me di cuenta que eso estar demostrando y compitiendo, eso me estresaba. Entonces ya, cambio el switch. De aquí para adelante hago cosas para contribuir a los demás y para crear cosas. Me olvido el tema de andar compitiendo con el resto. Aunque sea un deporte de competencia, tú puedes tener esa mentalidad. También puedes decir, quiero ser un deportista que inspire a los demás. Y me voy a enfocar en el ranking, ¿no? Por ejemplo, una persona puede decir, me enfoco en el ranking o en el trofeo, no en los mis adversarios. Entonces ahí te estás enfocando en cómo inspiro con esto a los niños o al resto con las cosas que voy logrando. Y distinto, ahí no lo estás haciendo para demostrar, lo estás haciendo para crear algo. Entonces ahí puedes cambiar percepciones. Si dices, no, me estresa esto andar compitiendo con gente, me estresa, entonces, no más. De aquí para adelante voy a hacer cosas para crear y para inspirar, no para demostrar. Y obviamente ahí te va a cambiar la percepción cuando hagas las cosas también. Porque obviamente ahí tú no te vas a enfocar tanto en el resultado. Porque si la gente te aplaude o no, te da lo mismo. Porque tú no lo estás haciendo para demostrar. Lo estás haciendo para crear algo. Es distinto que tú hagas cosas para demostrar algo. Porque si tú buscas algo para demostrar algo, si no obtienes los resultados, te va a molestar, pues, obviamente. No, pues tú dices, esto lo voy a hacer para crear algo, para divertirme también. Tú tienes que decir, esto lo hago para divertirme yo también, para pasarlo bien. Por ejemplo, yo me entretengo ahora haciendo este Zoom. Yo tengo que decir, me digo a mí, este Zoom, obviamente lo hago para contribuirle a la gente que lo escuche, obviamente. Pero también lo hago porque, y también lo hago porque el pero es como, dice que el pero es como quitarle la importancia al menos. Entonces, saqué por el pero, digamos, lo hago para contribuir a la gente que me escucha y también lo hago para divertirme, para entretenerme haciendo esto, porque obviamente si a veces hablo una hora, tengo que estar entretenido haciendo esto, si no, pues y bueno, y si quiero hablar menos, hablo menos, y a veces hablo más, no sé, pero lo que quiero decir es que tiene que ser algo entretenido para mí. Y eso obviamente ustedes tienen que hacerlo con todo, con sus cosas de trabajo, con todas las actividades que hagan. No que sean entretenidas cosas, y si hay cosas que ustedes las encuentran aburridas, tienen que no hacerse mal, como dicen los argentinos, no hacerse mal los boludos, como que eso es algo normal. No es normal que mi trabajo sea tedioso, es normal que mi trabajo sea aburrido, es normal que mi trabajo sea estresante, es normal que sea un deber, porque esta cuestión solamente lo estoy haciendo para ganar dinero, para pagar las cuentas. No, eso no es normal. La sociedad te dijo que eso no es normal. Tú tienes que decir, eso no es normal. Y si eso es normal, entonces tú dices, entonces yo voy a ser anormal. Voy a ser raro, entonces, porque prefiero ser raro y feliz que normal y amargado. Entonces tenés que decir, no, pues yo quiero ser raro, entonces. Anormal. ¿Qué sería ser lo anormal? Que mi trabajo me entretenga. Que todo sea entretenido. Mi trabajo, juntarme con mi amigo, el que tenga hijos, juntarme con mi hijo, el que después entretenido el gimnasio, entretenido ver una serie, entretenido ver una película, entretenido comerme un asado con los amigos, entretenido ir a una fiesta, que todo sea entretenido. Que ningún día sea un día más entretenido que otro. No, que en la semana hay que comer más ordenado. Los fines de semana se come más lote. No, come como queráis. Si te nace, por ejemplo, come lo que sientáis. Por ejemplo, si de repente en la noche te dicen, no, que quiero comer esto, tengo que comer esto no, si de repente te dan ganas de comer otra cosa, por ejemplo, te dan ganas de comer pura fruta, porque dice ya. Por ejemplo, aquí en Chile está haciendo más calor, tú dices ya, en la noche quiero comer fruta. Y comer fruta, una ensalada de fruta. Pues no, que tengo que comer esto porque por la dieta y la weá. No, come lo que te entretenga. De repente el rey puede decir, no, que comerme una hamburguesa con papas fritas. Cómetela. Porque eso es entretenido para ti. Obviamente si quieres bajar de peso, a lo mejor no va a poder ser todos los días. Ya. Pero de repente hazlo, ¿cachai? De repente sale de un poco del libreto de las comidas también, y no solamente como estas cosas cuando son los viernes y los sábados y domingos, no, la semana hay que comer de otra forma, no.
come un día martes como si fuera un viernes. ¿Por qué no? O por ejemplo hay gente que dice, yo solamente voy al cine los fines de semana. Anda al cine en la semana también si te dan ganas. ¿Por qué no? Que yo voy al cine solamente los fines de semana. No, si realmente te dan ganas de ir al cine en la semana, anda en la semana. Desestructúrate. Pero hazlo porque te nace, o sea, hazlo no para decir, me voy a desestructurar, porque soy estructurado, no porque lo hace a través de un juicio, no, decir, ¿qué cosa entretenida haría hoy día miércoles, mañana es miércoles, por ejemplo una persona es miércoles, ¿qué cosa entretenida haría hoy día, weón? Puta, yo quiero ir a comerme esta comida y después quiero ir al cine. ¿Y por qué no? ¿Pero por qué no? No, porque hoy día es miércoles. Y no, en los días miércoles yo no voy al cine. Porque los días miércoles hago esto. No, los fines de semana son para el cine. Sálete de eso. ¿Qué te dan ganas de hacer hoy día? Puta, quiero ir a comerme esto y quiero ir al cine. Anda, weón. Y si tenías esa disciplina del gimnasio, que yo sé que harta gente la tiene, sálete de día. No, hoy día no voy al gimnasio, hoy día voy al cine, weón. Y voy a comer una hamburguesa con papas fritas. ¿Y por qué no, weón? ¿Te produce placer eso? Sí. Y cambié un día por otro, para ir al gimnasio, si no fuiste el miércoles y el domingo, no sé. Ahí veis tú, yo no vengo a arreglar tampoco. Pero ahí tenés que ir viendo tú, ¿cachai? De que cómo transformas todos los días en algo entretenido para ti. Y ese es el poder de la hora según mi punto de vista. No solamente el poder de la hora es vivir el presente, estar conectado contigo mismo, como se habla mucho en la meditación, no. Eso es una parte, que está bien. Lo que estoy diciendo, el momento presente también es enfocarse en la diversión, en pasarlo bien. De que todos los días, por ejemplo, si a alguien le encantan los viernes, decir que todos los días sean viernes. Entonces ponte como una meta para el 2022 esto. Porque ya, a no ser que lo logres en un mes, si lo logres en un mes, genial igual. Pero ponte la meta de aquí para adelante. Que todos los días, que para aquí para adelante me voy a enfocar en que todos los días sean entretenidos para mí. Entonces, una forma de hacerlo es anotar en un cuaderno todas las cosas que te entretienen y anota en otra página todas las cosas que te aburren. Entonces, todas las cosas que te entretienen, tú dices, ¿cómo las puedo hacer más entretenidas? También, hazte la pregunta, ¿qué cosas más puedo crear en mi vida para entretenerme? Agregar cosas nuevas, ¿me entiendes? Porque realmente hay cosas nuevas que no se te han ocurrido, que pueden hacerte algo entretenido para ti. Y decir, ¿cómo estas cosas aburridas las transformo en entretenidas? Y si hay algunas cosas que no se pueden transformar, a lo mejor las va a dejar de forma natural. ¿Me entiendes? Entonces ahí tú te haces cargo de eso. Y sácate la idea. Esa es una recomendación porque yo no vengo a arreglar aquí. Sácate la idea de que esas cosas no se pueden cambiar. Porque a veces no hay que cambiar no hay que cambiar lo que con una acción, me refiero. Se cambia a veces la percepción. Tienes que cambiar la percepción. ¿Qué interpretación tengo que tener yo distinta acerca de mi trabajo para que sea entretenido para mí, exactamente como cuando veo una serie, una película o cuando hago deporte, si es que le entretiene hacer deporte? ¿Cómo hago para que mi trabajo sentirlo así, verlo así? Y ahí te das cuenta cuáles son las visiones que vas a tener que cambiar. Obviamente, si sigues viendo tu trabajo como un deber, ¿cómo va a ser entretenido? Imposible. ¿Qué cosas de deber es entretenida, por favor? Díganme alguien me escribe acá. ¿Alguien siente que el deber es entretenido? ¿Alguien siente que el deber es lúdico? ¿Antes siente que el deber es algo que te produce placer? ¿A quién le produce placer el deber? ¿Cómo hacer algo relajado el deber? El deber es tenso, rígido, ¿o no? Entonces tú dices, no, se acabó el deber en mi vida. Obviamente sé que tengo responsabilidades, sé que tengo que pagar cuentas, pero porque esas son las cosas que hay que hacer, obviamente. Pagar cuentas, la luz, el agua, la renta, las cuotas, eso es algo de parte de la ley. Pero eso es como un derivado de tu trabajo, porque el dinero sale de tu trabajo, obviamente. O no siempre de tu trabajo, que realmente puede ser que no se lo ganes, puedo hacer o te lo regalen, sí, también. Pero lo que estoy diciendo es que
Si tú dices, ¿cómo transformo mi vida en una fiesta? Claramente cuando salga el dinero para pagar esas cosas, va a salir del placer, pues no va a salir del deber. Que no hay que confundir las cosas, no hay que confundir deber con responsabilidad, porque el deber es como el que tengo que hacer esto, el que debo hacer esto, aunque no me guste. En cambio tú dices, no, se acabó ese auto en el deber. Tengo responsabilidad, sí, tengo que pagar cuentas y todo. El que tiene que mantener hijos, ya. Es una responsabilidad. Pero ¿cómo hago para que todas las cosas que yo creo el dinero sean divertidas para mí? Entonces cuando tú salgas el dinero de tu bolsillo, va a salir de cosas que te producen placer, no que te tengas que hacerla como deber. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, la gente que cree que esto es imposible, no me va a hacer caso. Entonces la pregunta que tienes que hacerte tú es, ¿cómo puedo hacer para que mi trabajo se transforme en algo entretenido para mí? Que me produzca placer, que ni siquiera sepa que se acabe el Pedro Picavera que tengo adentro, que del Yaba Yabadú cuando es hora de irse, no, que esa cuestión se termine, que cuando incluso llegue la hora final del trabajo yo hasta me den ganas de quedarme. Alguien va a decir, este está loco. Ya. Pero ¿qué pasa cuando uno ve una serie o está entretenido con algo? No se quiere ir, pues. Ni siquiera entonces, imagínate tú sentir eso con tu trabajo. Que no tienen ganas ni de irte. O después llegáis a tu casa y querés seguir haciendo. ¿Te imagináis sentir eso? Cambiaría tu percepción de la vida completamente. Entonces, póntelo como una meta. Transformar mi vida en una fiesta. Obviamente van a haber situaciones desagradables como en todo. Si uno va a una fiesta también puede haber un curado desagradable. O una situación desagradable va a estar en una fiesta, sí. Pero son cosas como puntuales, que al final la fiesta se va a comer esa situación. Igual van a haber situaciones desagradables en situaciones, sí, no va a ser todo color de rosa. No estoy diciendo que cuando uno diga mi vida la transforma en una fiesta va a ser todo color de rosa. No estoy diciendo eso. Porque si uno va a una fiesta, también puede haber algo desagradable. O uno está viendo una serie y se puede cortar la luz también. Y no puede ver la serie. También puede ser, sí, no estoy diciendo eso, pero van a ser como cosas más específicas. En cambio, si tú encuentras tu trabajo aburrido, puta, cuando vengan las situaciones va a ser puta más desagradable de lo cuenta, porque tú vas a decir, puta, este trabajo me aburre y va encima, o esta actividad me aburre y va encima tengo que pasar esta situación desagradable. No, pues eso, entonces, esto me entretiene, pero poner cosas de repente pueden hacer cosas así, sí, pero lo trasfondo es que lo que tú haces te produce placer. Entonces, eso es lo que quería hablar hoy día en el poder de la hora. De decir cómo puedo transformar todas mis actividades en placer. Entonces, piensa en algo que les produce placer. Por eso hay la metáfora de la serie. Por ejemplo, una persona que coincidiera con lo que estoy diciendo yo, que por ejemplo a mí me apasionan las series, y una persona dijera, a mí me apasionan las series, también igual que esta persona que está hablando. Entonces, digan, ¿cómo puedo transformar mi vida en una serie? Un abrazo.